Saludos para todos, soy el profesor Hader y en esta oportunidad se les va a explicar acerca de las leyes de la termodinámica. Recordemos que la termodinámica es una rama de la física que estudia la relación entre el calor, la materia y la energía. En este caso, nos vamos a enfocar en las leyes de la termodinámica. ¿Qué son las leyes de la termodinámica? Son 4 principios científicos que caracterizan el comportamiento de la materia y la energía. Las leyes de la termodinámica fueron establecidas en 1824 por un científico que se llama Sadi Carnot. Antes de iniciar, quiero hacer un énfasis en lo siguiente. Lo que yo llamo la ley cero de la termodinámica realmente es la 4ª ley de la termodinámica, debido a que la que se llama ley cero es una ley que se descubrió después de que ya se habían descubierto estas primeras leyes. La ley cero se descubrió después de que se descubrieron estas 3 leyes. Entonces se llama cero porque según el análisis se dedujo de que esta ley debía de ir antes de estas 3 que ya se descubrieron. Por eso se le llama cero, pero realmente la que se llama cero es la 4ª ley. Entonces, inicio. Entonces voy a explicarla en el orden que debería de ser. La primera ley se llama conservación de la energía. Esa ley nos habla acerca de la energía en el universo. Nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Recuerden que cuando los seres humanos llegamos al universo, la energía ya estaba creada. Y lo más importante fue que se descubrió que la energía no se podía destruir, solo se podía transformar. Entonces, todas las máquinas lo que hacen es transformar la energía. Por ejemplo, un ventilador toma la energía eléctrica y la transforma en energía mecánica, que es la que mueve las partículas de aire, y cuando ellas se mueven nos hacen sentir sensación de frescura, de placer. El sol convierte la energía química en energía térmica. Un motor de combustión interna, como el de la gasolina, como el que funciona con la gasolina, el de los carros, la moto, convierte la energía química en energía mecánica. Una nevera convierte la energía eléctrica en energía mecánica, porque una nevera en el interior mueve un gas que es el que, entre comillas, al cambiar de estado enfría la nevera en su parte interior. Entonces eso es lo que habla la primera ley de la termodinámica, que nos habla de la conservación de la energía. Ahora, la primera ley de la termodinámica aplicada a una máquina térmica nos dice que el cambio en la energía interna de un sistema o de una máquina es igual al calor absorbido por esa máquina menos el trabajo realizado. Literalmente esta ley siempre nos dice que para que una máquina funcione, el calor que se le suministre siempre tiene que ser mayor al trabajo que realice esa máquina. Eso es la primera ley. La segunda ley se llama entropía. La fórmula matemática dice que delta de S es mayor que 0. ¿Qué significa entropía? Entropía significa desorden en los sistemas, deterioro, que las cosas se degeneran. Que si tenemos cualquier sistema, con el pasar del tiempo, ese sistema se va a dañar. El desorden de ese sistema se va a deteriorar. Los seres humanos, con el pasar del tiempo, nos volvemos más viejos hasta morir. Eso nos dice esta ley, que todos los sistemas, con el pasar del tiempo, se deterioran. Eso dice la segunda ley de la termodinámica, que se llama entropía. La tercera ley de la termodinámica, que se llama cero absoluto, esa ley nos dice que es imposible que un sistema termodinámico alcance el 0 grados Kelvin. Es decir, nosotros vemos que cuando se enfría un cuerpo, se le disminuye la temperatura a ese cuerpo. Pero entonces cuando se le disminuye la temperatura, los científicos descubrieron que es imposible llegar
a este 0 grados Kelvin, que siempre se le disminuye la temperatura, se le disminuye, pero nunca llegaron a este 0 grados Kelvin, que en nuestro lenguaje es menos 273,15 grados Celsius. Es decir, que es imposible que un sistema reduzca su temperatura a menos 273,15 grados Celsius. ¿Por qué? Porque cuando llegaron a temperaturas cercanas a este número, los procesos termodinámicos se detenían y la entropía tomaba un valor constante. ¿Listo? Entonces es imposible llegar a este valor de temperatura, y eso es lo que nos habla la tercera ley de la termodinámica. Ahora, la cuarta ley de la termodinámica, que se le dio el nombre de ley cero de la termodinámica. Esa ley nos habla acerca del equilibrio térmico. Esa ley nos dice que si dos cuerpos están en equilibrio térmico y de ellos dos, uno entra en contacto con un tercer cuerpo, entonces con el pasar del tiempo, todos los cuerpos quedan en equilibrio termodinámico. Voy a explicar esta ley en términos prácticos. Por ejemplo, si nosotros tenemos la nevera y en la nevera hay agua, la temperatura promedio de una nevera es 4 o 5 grados Celsius. Si la temperatura de la nevera, y supongamos que en la nevera haya agua, si la temperatura de la nevera es igual a la temperatura del agua que está dentro de la nevera en una jarra, y luego ponemos el agua en contacto con otro cuerpo, supongamos que dentro del agua se pusiera, no sé, una pelotica, pues, un recipiente que se pusiera dentro del agua. Entonces, con el pasar del tiempo, sabemos que la temperatura del agua queda en contacto con la temperatura del recipiente que pusimos dentro del agua. Supongamos que es, no sé, un hielo. Entonces, miren, la temperatura de la nevera va a ser igual a la temperatura del agua. Y luego pusimos ese agua en contacto con hielo. Entonces la temperatura del agua va a ser igual a la temperatura del hielo. Pero como el agua está dentro de la nevera, con el pasar del tiempo, tanto la temperatura del agua como de la nevera como la del hielo va a ser la misma. Concretamente lo que significa eso es que con el tiempo ese hielo se va a derretir y pasa a ser parte de la misma agua. Literalmente esta fórmula lo que nos dice es que si dos cuerpos tienen la misma temperatura y uno de ellos entra en contacto con un tercer cuerpo, después de un tiempo determinado los tres cuerpos van a tener la misma temperatura. Bueno, entonces aquí están las 4 leyes de la termodinámica. Recuerde que la ley cero es la cuarta ley, por lo que ya les había explicado. Ahora vamos a trabajar un ejercicio. Ese ejercicio dice: ¿cuál es el incremento en la energía interna de una máquina que se le suministró 900 calorías de calor y se le aplicó un trabajo de 550 Joule? Recordemos que no es lo mismo calor que temperatura. Se relacionan, pero no es lo mismo. Así como Messi y Cristiano se relacionan porque son de los mejores jugadores del mundo, no son los mismos. No es lo mismo Messi que Cristiano. Entonces el calor y la temperatura no son los mismos. ¿Qué es el calor? El calor es un mecanismo para el intercambio de energía que se produce entre dos cuerpos que están a diferente temperatura. El calor es energía, se mide en joules o julios. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una medida de la energía interna de las partículas que conforman un cuerpo. La temperatura sí se mide en grados Celsius, Kelvin, grados Rankine, Fahrenheit, entre otros. Entonces no es lo mismo calor que temperatura. Entonces, la primera ley nos dice que el cambio en la energía interna es igual al calor absorbido menos el trabajo realizado. Recordemos que calor es energía.
trabajo es energía. Entonces, como el calor y el trabajo también son energía, se miden en las unidades de medida de la energía, que es Joule o julios. Entonces, ahorita sí, ¿cuál es el incremento en la energía interna de una máquina que se le suministran 900 calorías de calor y se le aplica un trabajo de 550 Joule? Como las calorías que se le aplican son 900, estas calorías debo pasarlas a Joule. ¿Pero cómo? Teniendo como base que una caloría equivale a 4,18 Joule. Entonces, si yo tengo 900 calorías, las voy a pasar a Joule. Entonces voy a multiplicar por un factor de conversión que me deje la unidad julios en la parte de arriba, y en la parte de abajo debe estar las unidades calorías para que se cancelen con esto. Y esta multiplicación daría... Bueno, entonces, aquí va la unidad julios, se me había olvidado ponerla. Aquí va julios. Y entonces esto me da 900 por 4.18, perdón. Esto me da 3762 julios. O sea, que el calor que se le suministra a esta máquina es de 3762 julios. Bueno, entonces, ahora vamos a calcular el cambio en la energía interna. Entonces quedaría que el cambio en la energía interna va a ser igual a calor absorbido. Recuerde que el calor tiene que estar en julios. 3762 julios menos el trabajo realizado por la máquina. Pero como este trabajo no es realizado por la máquina, sino que a la máquina se le aplica ese trabajo, no sería menos sino más. Y entonces el trabajo es de 550 joules. Quedaría que el cambio en la energía interna de esta máquina va a ser igual a 0 más 2, 2, 5 más 6, 11 va 1, 5 más 7, 12 y una que llevo 13, 4312 Joule. O sea, el problema que nos están diciendo es cuál es el incremento en la energía interna de una máquina que se le suministra 900 calorías de calor y se le aplica un trabajo de 550 joules. Entonces, el incremento de la energía va a ser igual a 4312 Joule. Ese es el incremento de la energía que sufre esa máquina. Eso era lo que se quería explicar en el día de hoy, correspondiente a las leyes de la termodinámica. Esperamos que haya sido de gran utilidad para ustedes este video. No se les olvide darle like, compartirlo y comentarlo. Que estén bien. Dios los bendiga.